¿Qué no se me wiltiwak no nutitsiwan? ¿Cómo pasaron el día, estimados amigos o amigas? Esta vez les voy a compartir el presente del verbo transitivo. Para ello, en color azul tenemos los prefijos sujetos, ¿vale? Prefijos sujetos. Y en rojo tenemos el objeto. ¿Qué es el prefijo sujeto? Ni, en este caso, significa yo. Ni. Este yo se va a usar para conjugar verbos. Por ejemplo, yo brinco, yo como, ¿vale? Entonces, ni es yo. Ti es tú. Para él o ella no hay prefijo sujeto, ¿vale? Por eso aquí no está yo, tú, él o ella. Recuerden que aquí en azul son los prefijos sujeto. Para nosotros va a ser ti. Es igual como a decir tú. An es el prefijo sujeto para decir ustedes. Y para ellos o ellas no hay prefijo sujeto. Ahora, de rojo tenemos el objeto. Este objeto, ¿cómo se va a traducir o a interpretar? La C o el ki viene siendo lo, la o le. Por ejemplo, Nick, yo, lo o yo, la o yo, le. ¿Vale? Y así sucesivamente con los demás prefijos, sujetos y objeto. Por ejemplo, tic, tú, lo, tú, la o tú, le. También se puede pluralizar, pero ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, para este ejercicio vamos a usar el verbo qua. Qua. Qua kitosneki quiere decir comer. Qua, comer. Entonces, si yo digo Nick qua, agrego el verbo pegadito al objeto y el objeto pegadito al prefijo sujeto, estaría diciendo yo lo como. Yo lo como. De manera literal. Yo lo como. Ahora, estamos viendo presente del verbo transitivo. ¿Qué quiere decir que es transitivo? Que la acción del verbo, en este caso es comer, va a recaer en algo o en alguien. Tenemos que complementar esta oración. Yo como, ¿qué cosa? Tengo que usar un sustantivo. En este caso, para el ejemplo, voy a decir nácatl. Nácatl. Y ya lo escribo separadito. Nicqua nácatl. Nácatl quiere decir carne. Carne. Entonces sería de manera literal, yo lo como carne.
Yo lo como carne. Si lo acomodamos sería yo como carne. Nicqua nacatl. Nicqua nacatl. Como carne. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con el mismo verbo y con los demás sujetos. Vamos a seguir conjugando el verbo comer de manera transitiva, pero voy a ir cambiando los sustantivos para complementar la oración. Tic. Ti es tú, la C es el objeto, tú lo. Ticqua, tú lo comes. ¿Qué será? Se me ocurre decir Tlaxcali, Iwan, Tlaxcali, Iwan, aguacatl. Aguacatl. Disculpen si aquí se ve como muy junto. Entonces sería, tú comes tortilla y aguacate. Tú comes tortilla y aguacate. ¿Vale? Ticqua tlaxcali iwan aguacatl. Ticqua tlaxcali iwan aguacatl. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Si ni es yo, ti es tú, y siguiendo el orden, seguiría él o ella. No hay prefijo sujeto, ¿vale? Entonces, vamos a tener nada más el objeto, y el objeto ya habíamos dicho que se traduce como lo, la o le. Si yo digo quiqua, estaré diciendo lo como o la como, según sea el caso. O le como, ¿va? Si yo digo quiqua, ¿qué será esta vez? Xitomatl. Estará diciendo lo como xitomatl. Lo como el jitomate. O como jitomate. ¿Vale? Quiqua xitomatl. No es cierto, no es cierto. Ahí me equivoqué. Perdón. No es lo como. Es come jitomate. Come jitomate. Perdón, ahí se me fue. Quiqua es tercera persona. Él o ella come jitomate. Quiqua xitomatl. Quiqua xitomatl. Él o ella come jitomate. Siguiente. Tic. Nosotros lo. Ahora, vean. Aquí dice tic también. Y acá tic. Pero este es de la segunda persona del singular. Tú. Pero este ti va a corresponder a la primera persona del plural. ¿Vale? Nosotros. Entonces, para decir nosotros comemos, vamos a decir tic-qua. Recuerden que qua es el verbo comer. Tic-qua. Ahí tendríamos que colocar un elemento más para poder diferenciar entre este, que es tú, y este. Porque si lo dejamos así, pues está diciendo lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y déjenme ir por un plumón para escribirlo de otro color. Voy a usar el rojo otra vez. Espero no confundirlos.
Para distinguir cuando ya estamos hablando en plural, al final del verbo vamos a colocar una H y el sonido va a cambiar. Tic-cuaj, tic-cuaj, tic-cuaj. Nosotros comemos y tenemos que decir que comemos. En esta ocasión diré que comemos... ¿qué será? ¿Qué será? Carne de guajolote. Entonces vamos a decir huexolo, huexolo nácatl. Ticcuaj huexolonácatl. Nosotros comemos carne de guajolote. Seguimos. An, prefijo sujeto de ustedes. Qui, el objeto. Ustedes lo, agrego el verbo. Ustedes lo comen, pero tengo que poner la H porque ya estamos en la segunda persona del plural. Anquicuaj, anquicuaj. Ustedes comen quilitl, quilitl. Ustedes comen quelites. Ustedes comen quelites. Y por último, vamos a decir quicuaj, quicuaj, con H al final porque es la tercera persona del singular. Quicuaj. No hay prefijo sujeto, pero sabemos que es ellos o ellas. Quicuaj. ¿Y qué comen ellos? Vamos a pensar. Ya. Et, frijol. Iwan, frijol y... ¿qué será? Tlaxcali, tortilla. ¿Vale? Ellos o ellas comen frijol y tortillas. Entonces, vimos el presente del verbo transitivo. ¿Vale? Entonces, repaso. El transitivo quiere decir que vamos a decir la acción del verbo, pero lo tenemos que complementar. Yo como carne. Tú comes tortilla y aguacate. Él o ella come jitomate. Nosotros comemos carne de guajolote. Ustedes comen quelites. Y ellos o ellas comen frijol y tortillas. ¿Vale? Entonces, así van a ir conjugados. Si ustedes quieren conjugar verbos que ya tengan de manera transitiva, únicamente van a cambiar el verbo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a cambiar el sentido de la oración. Ya no va a ser yo como. No va a ser
no va a ser yo como carne. Por ejemplo, voy a decir ah, yo corto. Yo corto. El verbo cortar. Para decir cortar, voy a decir teki. Los verbos en tiempo presente no se modifican, ¿vale? Nikteki, yo corto la carne, ¿vale? Por ejemplo, ya no va a decir tú comes tortilla y aguacate. Ahora voy a cambiar este verbo por otro verbito que es pía. Y pía significa tener o guardar, según sea el contexto. Entonces, ya lo cambié y diría, tú tienes o guardas tortillas y aguacates. ¿Vale? Siguiente, voy a cambiar el verbo. Ya no va a ser ya no va a ser él o ella come jitomate. Voy a decir paca. Paca significa lavar. Y diría él o ella lava el jitomate. Kipaka shitomat. Y aquí igual voy a cambiar el verbo y voy a usar el verbo. ¿Cuál será? Uno que vaya con huexolonacatl, que es carne de guajolote. Vamos a cambiarlo por el verbo dar. Para dar se dice maca. Entonces diría tikmakaj huexolonacatl. Sería nosotros damos carne de guajolote. ¿Vale? Ahora voy a cambiar este verbo qua, comer, por otro verbito que sea namaka. Namaka quiere decir vender. Híjole, no me va a alcanzar aquí. Namaka. Ahí está. Hice muy chiquito, perdón. Es que no tengo suficientes manos para borrar y así. Pero bueno. Anki namakaj. Es una A esta, Anki namakaj. Anki namakaj kilit. Recuerden, namaka solito es vender. Entonces, sería ustedes venden quelites. ¿Vale? Y por último, aquí ya no va a decir kikuaj et ihuantlaxcali. Ellos comen frijoles y tortillas. Lo voy a cambiar por el verbo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál será? ¿Qué verbo? Querer. Neki. Neki. Ahí está. Kineki, ellos o ellas quieren frijoles y tortillas. Kineki et ihuantlaxcali. ¿Vale? Bueno, por el momento es todo en este video. Repasen en casa para los que les he dejado tareita. Y pronto les estaré subiendo más videos. Más cual teoclac. Que tengan buena tarde.